marca España. ¿Pero qué es eso? Ayer en Cataluña se confirmó que el proceso soberanista avanza a gran velocidad, adquiere cada vez más velocidad, más profundidad, y que además está ya en la calle, es la calle, la gente, la sociedad la que lleva la bandera, y que los partidos están desbordados. Ya parece que CiU lo está, y yo creo que hasta Esquerra, porque esta es una corriente de las que luego resulta muy difícil de encauzar. Siendo eso muy importante, observemos el otro ángulo del asunto, que es el enorme silencio, la aparente indiferencia de los partidos políticos españoles, del ámbito nacional, el gobierno sobre todo, la indiferencia con la que parecen estar resistiendo a este fenómeno, la calma, la naturalidad. Comparto la preocupación expresada ayer por el profesor López Basaguren en un artículo en El País titulado "En la nave va", en la que no podía dar crédito a la atonía con la que se estaba asistiendo a este caso, a este fenómeno, a este crescendo, y la nula respuesta que se estaba dando. Naturalmente no estamos hablando de una respuesta represiva, tratando de recordar lo que en este momento la Constitución autoriza o lo que podía llegar a autorizar, y que algunos, en fin, en los sectores más a la derecha están reclamando, parapetándose ahí, esperando que siempre se pueda llegar a ese punto. Estamos hablando de una respuesta política para tratar de recuperar a una comunidad que se va, una comunidad que clamorosamente expresa su deseo de ir viviendo la vida por su propia cuenta, que ya no confía en España. ¿Qué está intentando España hacer para recuperar a Cataluña? ¿Le basta con enfadarse o concede importancia a los muchísimos años de relación para tratar de actuar políticamente para componer los marcos en los que fuera posible un reencuentro? ¿Qué se está haciendo en este capítulo? Cada fuerza política tiene su receta, no sabemos que estén poniendo en común nada. Sabemos que el PSOE está con su receta del Estado federal, el gobierno dice que esto está bien así y en todo caso se puede tocar el pacto fiscal con Cataluña. ¿Pero qué es eso? Si el doctor Google. Y UPyD, por ejemplo, que anda UPyD diciendo que lo que hay que hacer es sencillamente recuperar competencias y, en todo caso, aplicar la ley, obteniendo muchos aplausos por eso, etcétera, etcétera. Pero ¿qué estamos ofreciendo en común? ¿En qué se está trabajando, sobre todo? Esto es lo que yo quisiera saber. ¿En qué se está trabajando? Y el gobierno, sobre todo, que es el que tiene la máxima responsabilidad. Pero no es consciente el gobierno todavía que ya no le va a valer ni siquiera con un acuerdo de pacto fiscal. ¿No se da cuenta que estamos llamados inexorablemente a una relectura del Estado? Que estamos llamando, en fin, estamos llamados a ocuparnos inexorablemente de una reforma de la Constitución, en el caso de que haya tiempo, en el caso de que todavía dé tiempo. Estamos siendo conscientes de que esa demanda de ayer respecto a esa cita en las urnas para consultar sobre el derecho a decidir está adquiriendo ya un peso que incluso es ola que ya pasa. Pero ¿qué se está haciendo? Hacen cosas. ¿En qué están ocupándose nuestros líderes políticos? Nada. Y antes nadie protestaba. Es una desgracia la que tenemos, una verdadera desgracia, es una desgracia histórica. En algún momento hemos dicho que España tuvo una pequeña fortuna histórica al encontrarse con líderes de categoría en un momento importante. En un momento como este, ¿qué están haciendo nuestros líderes? Está cada uno en su copla, pero ¿cómo no están reunidos tratando de preparar un plan que admita la posibilidad de ser analizado, estudiado y que nos acerque hacia el futuro? Pero ¿cómo es posible? ¿Qué está haciendo Alfredo Pérez Rubalcaba? Está esperando a su cumbre de octubre, está esperando a tener su oportunidad. Si ya sé que todos están haciendo muchas cosas, pero ¿qué están haciendo para tratar de enfrentarse con el problema que de verdad está ahí? Es la necesidad de redibujar esto, que tenemos que intentarlo. No puedo entenderlo. Y el presidente del gobierno, bueno, que es verdaderamente de aurora boreal, que el presidente del gobierno esté observando solamente los datos de la prima de riesgo sin ver qué está ocurriendo, que la nave va y decidiendo va. No tiene tanta importancia, no fueron tantos. En el fondo, la cifra que dio la Generalitat hay que reducirla, no fueron tantos, está la mayoría silenciosa. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué clase de desventura estamos teniendo nosotros? ¿Cómo es posible que ante una situación así esté el presidente del gobierno fumándose un puro y tomándose un relaxing cup of café con leche en la Plaza Mayor? Una vergüenza. Solo quiero recordar que José Luis Rodríguez Zapatero no vio que se acercaba la crisis económica. Se le reprochó mucho eso. En un momento determinado la ola llegó y nos sepultó. Mariano Rajoy no está queriendo ver algo que es mucho más visible, que visible era en el año 2007 la llegada de la crisis económica. ¿Nos ahogaremos en esta ola tal vez? Ojalá no, ojalá estemos a tiempo y ojalá podamos encontrar las vías, pero por el momento, desde luego, no parece que vayamos por el buen camino porque tenemos una clase política sencillamente de vergüenza.
Así que con eso lo decimos todo. Y que viva Cataluña, Ya está. y que viva Cataluña, y que viva Y que Cataluña. viva Cataluña porque hemos dado el pan que estamos comiendo todos los días. Y nada más. Adiós y gracias. Fin de la I cita. aquesta és una de les múltiples raons per les quals alguns de nosaltres som independentistes. Volem un estat